El arrendamiento se da cuando el propietario de un bien cede temporalmente su uso y disfrute a otras personas a cambio de una renta. Popularmente se conoce como alquiler y se formaliza en un contrato. Por medio del arrendamiento, un propietario cede la posesión de su bien. Dicho de otra manera, limita su derecho de propiedad, aunque sigue siendo titular de un bien arrendado. Será el arrendatario quien use el mismo. Arrendamiento financiero. Es el alquiler de un bien con derecho a compra al final del contrato. También puede denominarse arrendamiento financiero o bien arrendamiento operativo, y es un contrato entre dos partes por la cual uno pone a disposición de otro un determinado bien a cambio de unas cuotas o rentas pactadas de antemano durante un tiempo, es decir, es una figura legal por medio de las cuales dos personas, físicas o morales, se comprometen de manera recíproca o voluntarias. Estas personas son arrendador, que concede el uso o goce temporal de un bien mueble o inmueble. Arrendatario, paga un precio periódico por concepto de ese uso como opción a compra. En sentido de arrendatario, tiene los siguientes derechos: adquirir la propiedad de un bien a un precio establecido, devolver el bien y rescindir el contrato, renovarlo negociando las nuevas condiciones. Por su parte, el arrendador pone a disposición del arrendatario un bien de su propiedad por el cual recibirá rentas por el uso y disfrute del mismo, teniendo por ello la obligación de vender al final del contrato si el arrendatario ejerciera su derecho. Características. El arrendamiento financiero es un acuerdo comercial cuyas características principales son: el arrendatario, que será el cliente o prestatario, seleccionará un activo, tal como un equipo, vehículo, software, entre otros. El arrendador, que es la compañía financiera, comprará ese activo. El arrendatario tendrá derecho sobre el uso de ese activo durante el acuerdo del arrendamiento. El arrendatario pagará una serie de alquileres o cuotas por el uso de ese activo. El alquiler de arrendamiento cobrado por el arrendador durante el periodo primario del arrendamiento será suficiente para recuperar una gran parte o la totalidad del costo del activo, más los intereses pagados por el arrendatario. El alquiler de arrendamiento para un periodo secundario es mucho menor. Este se conoce como alquiler de granos de pimienta. El arrendatario tiene la opción de adquirir la propiedad del activo, por ejemplo, al pagar el último alquiler al precio de opción a compra de la negociación. El arrendador no asume ni los riesgos ni los beneficios derivados del uso de los activos arrendados. Este tipo de arrendamiento no es cancelable. La inversión de arrendador queda asegurada. Ahora vamos a hablar sobre el uso. El uso de este sistema ha crecido exponencialmente en la sociedad, debido en buena parte a que cualquier persona puede acceder a un bien mediante un alquiler, que de otra manera no podría hacerlo, por el volumen de la inversión y el costo del mantenimiento. Este tipo de arrendamiento financiero se emplea principalmente para el arrendamiento de carros, de edificios y de máquinas de producción. En algunos sectores, en este caso, y salvo que se pacte lo contrario, los gastos de mantenimiento corren por parte del arrendador propietario, mientras que el arrendatario tan solo debe hacer cargo del pago de cuota anual, incurriendo el propietario en el buen estado del bien. Al realizar un arrendamiento financiero surgen ciertas ventajas. Las empresas, por ejemplo, utilizan este sistema por dos razones fundamentales. No van a necesitar realizar grandes inversiones de compras de activos. Pueden renovar los activos periódicamente al término del contrato. Esto quiere decir que pueden realizar otro contrato de leasing con un nuevo activo. Además, el leasing financiero tiene la consideración de gasto, es decir, de pago por alquiler, por lo que pueden deducirse estos costos. Es importante recordar que el valor inicial del bien que se alquila no es solo el de la adquisición, sino también otros gastos necesarios como por ejemplo gastos de mantenimiento. Por ejemplo, si arrendamos un vehículo, además de su precio, habría que pagar o correr por gastos como el seguro, impuestos de circulación, reparaciones, revisiones, mantenimiento en general. Todos estos costos van a estar incluidos en el precio del
el canon de arrendamiento. Es decir, que el arrendatario, a menos que se pacte lo contrario en el contrato, no va a tener preocupación ni correr por riesgos sobre mantenimientos o reparaciones. Dentro de las desventajas tenemos que no se tiene el bien en propiedad, es decir, que el arrendatario, a pesar de que esté en uso del bien, no va a ser el dueño del mismo. Por norma general, no se puede devolver el bien hasta que acabe el contrato. Podría, en algunos casos, resultar más costoso que otras alternativas, por lo que el arrendatario, principalmente, debe valorar siempre otras opciones y hacer comparaciones y siempre buscar lo que le beneficie. En cuanto al contrato, las cláusulas pudiesen ser desventajosas, de modo de que es cierto que el arrendatario tiene una serie de derechos, pero también tiene una serie de obligaciones que debe cumplir si no quiere ser penalizado e incluso se le quite la ventaja del uso del bien. En cuanto al impacto en la contabilidad, un arrendamiento financiero tiene características financieras similares a la de los contratos de compra, ya que sabemos que el resultado habitual es que el arrendatario se convierta en el propietario del activo que se está arrendando al final del contrato. Sin embargo, tiene diferentes tratamientos contables e implicaciones fiscales. Puede haber beneficios fiscales para el arrendatario al arrendar un activo en lugar de comprarlo. Esta puede ser una gran motivación para obtener un arrendamiento financiero. Al ser capitalizado, un arrendamiento financiero conduce a un aumento de los activos, así como de los pasivos presentes en el balance. El capital de trabajo va a disminuir, pero se crea un apalancamiento adicional por el aumento en la relación deuda-capital. En un estado de flujo de efectivo, parte de los pagos del arrendamiento son reportados bajo el flujo de efectivo operativo y parte en el flujo de efectivo financiero, debido a que los gastos del arrendamiento financiero se asignan entre gastos de capital e intereses, similar a un préstamo o a un bono. En la presente diapositiva se nos presenta una situación que pudiese servir como ejemplo de un arrendamiento financiero. Tenemos que la empresa A está dedicada a la fabricación de bicicletas y arrenda algunos equipos de producción especializados a la compañía B. La vida útil de este equipo es de 6 años y el plazo de arrendamiento es de 5 años. El valor razonable del equipo es de 20 millones de bolívares y el plazo presente de los pagos mínimos de arrendamiento realizados por la compañía asciende a 15 millones de bolívares. Este equipo está diseñado específicamente para las operaciones de la compañía A y el contrato de arrendamiento contiene una disposición que le permite a la compañía A extender el arrendamiento a tasas mucho más bajas o comprar el equipo al final de los 5 años por 1 millón de bolívares. Y se espera que el valor razonable del equipo al final del plazo del arrendamiento sea de 4 millones. Entonces podemos decir que esto definitivamente es un arrendamiento financiero porque el plazo del arrendamiento es de más del 70% de la vida útil del equipo. Segundo, el contrato contiene, como lo indica el tercer párrafo, una opción de compra-oferta al final. Y el equipo está personalizado y no puede ser utilizado por terceros sin tener modificaciones. O sea, el equipo que ofrece la empresa B está diseñado para específicamente para la compañía A. O sea, por estas razones se considera que este ejemplo, esta situación, es un arrendamiento financiero, una opción de arrendamiento financiero. Aplicadas al arrendamiento financiero. Este tipo de arrendamiento, como toda gestión contable o administrativa, se ve regida por las normas internacionales de contabilidad. La ANNIC 40 especifica ciertos puntos con relación a este tema, o mejor dicho, la definición de ciertos términos tales como
Propiedad para inversión. Esto se refiere a toda propiedad, terreno o construcción, la cual es propiedad de una empresa o ésta es arrendatario y que se tiene con el fin de obtener beneficios económicos en concepto de alquiler o es apreciado como un capital. Inclusive puede suceder ambos casos. Un ejemplo de esto podría ser un terreno cuyo fin aún no está determinado por la empresa. Objetivo. Con este término se refiere a determinar cuál será el tratamiento contable que se aplicará a dicha propiedad y qué información será plasmada en los registros y estados financieros de la misma, como por ejemplo que se aplique una despreciación o quizás inclusive que este terreno o construcción tenga una mejora que le agregue valor. Conocimiento. Esto quiere decir que la propiedad es reconocida como activo cuando haya la probabilidad de obtener en un futuro, gracias a ella, beneficios económicos y que dicho valor de la propiedad pueda medirse confiablemente. Por último, pero no menos importante, medición inicial. Esto quiere decir que la medición inicial debe ser al costo por el cual se adquirió dicha propiedad, incluyendo inclusive costos de transacciones, pero exceptuando costos iniciales o costos o pérdidas operacionales iniciales que ocurran antes de que la propiedad alcance su nivel óptimo de ocupación. También la NIC 40 establece que a su vez la empresa debe escoger entre dos métodos para la trata contable de este tipo de propiedades, escogiendo entre dos métodos que serían el modelo a valor razonable o el modelo del costo. Ahora, por otro lado, ¿en qué consisten dichos métodos? El primero es el método a valor razonable. En este método se mide la inversión por la cantidad por la cual ésta podría intercambiarse entre partes conocedoras y se haga, por así decirlo, una transacción justa. Las ganancias o pérdidas que se deriven en este método deberán registrarse en los libros contables de la empresa. El valor razonable regularmente se calcula o se da con base a los precios del mercado de propiedades similares en condiciones, localización, entre otros términos o características. Pero de no existir esta información, se consideran precios en mercados de diferente naturaleza y condiciones. Eso sí, cuando una propiedad es medida bajo este modelo, deberá seguir hasta la época en la cual se haga su disposición. El siguiente método es el método del costo. Después de un reconocimiento inicial y la propiedad se contabiliza por este método, esta está bajo la jurisdicción de lo que sería la NIC 16, que habla de propiedad, planta y equipo. Este especifica que todo elemento que cumpla las condiciones para ser reconocido como tal, se valorará su costo y debe contabilizarse toda despreciación o pérdida que se le realice a este activo. Luego nos paseamos por las propiedades de inversión ocupadas por el propietario. En esta clasificación en específico, el propietario hace uso de una de las partes de la propiedad para uso personal y la otra parte la tiene como alquiler. Dichas partes deben alquilarse o venderse por separado y de igualmente deben tener contabilidades por separado. Y en el caso de que se desee vender o arrendar esta propiedad, debe ser por separado. Pero si no se puede, la propiedad solo será considerada como propiedad para inversión si la parte ocupada por el propietario no es de gran importancia, es una parte muy pequeña que no es de gran relevancia. El arrendamiento financiero contempla algunas normas internacionales de información financiera, dentro de las cuales está la NIF 16, que es la instaurada con los claros objetivos de reordenar la ubicación de los contratos de arrendamiento de una empresa dentro de sus cuentas y balances anuales, estableciendo para ello un nuevo modelo de contabilidad. La NIF 16 elimina el modelo de contabilidad dual para arrendatarios que distingue entre los contratos de arrendamiento financiero que se registran dentro del balance y los arrendamientos operativos, para los que no se exige el reconocimiento de las cuotas de arrendamiento futuras. Luego está la NIF C17, que es la que habla sobre propiedades de inversión, y esta estará vigente a partir del año 2021 en el día 1 de enero. Esta establece las reglas de evaluación, presentación
y revelación para el reconocimiento de las propiedades de inversión en los estados financieros. Por último, está la declaración de los principios de contabilidad, la contabilización de los arrendamientos, la cual es la DPC 14. La determinación de clasificar una operación como arrendamiento financiero o de arrendamiento operativo depende de la sustancia de la transacción más que de la forma de contrato, y cumple algunos puntos como: arrendamiento, transfiere la propiedad del activo al arrendatario al final del término del arrendamiento. El arrendatario tiene la opción de comprar al activo a un precio que se espera sea suficiente, más bajo que el valor razonable en la fecha en que la opción se puede ejercer. El plazo de arrendamiento es igual o superior al 75% de la vida económica del activo. Aún así no se traspasa la propiedad. Al inicio del arrendamiento, el valor presente de los pagos mínimos de arrendamiento equivale a por lo menos el 90% del valor razonable del activo arrendado. Los activos arrendados son de naturaleza especializada, de manera que solo el arrendatario puede utilizarlos sin que se hagan mayores modificaciones. Proceso contable del arrendamiento. Esto contempla la contabilización por el arrendatario. El arrendamiento financiero debe reflejar en la contabilidad del arrendatario, mediante el registro de un activo y de un pasivo, el valor razonable del activo, arrendado al inicio del arrendamiento, excluyendo los subsidios y créditos fiscales que pueda recibir el arrendador, o cuando resulte inferior al valor presente de la inversión bruta del arrendador, calculado con la tasa de interés implícita en el arrendamiento, o cuando no es factible obtener esta, la tasa de interés indicada en el contrato de arrendamiento. La cuota de amortización en el arrendamiento se debe dividir entre la parte que corresponde a los gastos de financiamiento y la parte correspondiente a la amortización del pasivo. El gasto de financiamiento se debe distribuir en el periodo de arrendamiento de manera que se obtenga una tasa periódica, constante en intereses sobre el saldo del pasivo de cada periodo. Se puede emplear algún método de aproximación. El arrendamiento financiero origina la depreciación del activo, así como un gasto financiero en cada periodo contable. La política de depreciación para los activos depreciables propios cuando no exista una seguridad razonable de que propiedad del activo pasará al arrendatario al término del periodo del arrendamiento. El activo se debe depreciar totalmente en lo que resulte menor entre el periodo de arrendamiento y la vida útil del activo. Arrendamiento operativo. El canon de arrendamiento debe ser cargado a los resultados en cada periodo contable en los cuales corresponda pagarlo. Venta de arrendamiento posterior. Una venta con arrendamiento posterior se considera un arrendamiento financiero, independientemente de la forma del contrato induzca que tiene la apariencia de un arrendamiento operativo. La utilidad o pérdida en la venta que se registraría el arrendatario en el caso de que vendiera con arrendamiento posterior no se debe reconocer a los resultados del periodo en el cual se efectuó la venta. En todo caso, la utilidad o pérdida se debe diferir y realizar en el periodo de arrendamiento por el método de la línea recta. Contabilización por el arrendador. Comencemos con arrendamiento financiero. 1. Cualquier activo mantenido bajo arrendamiento financiero se debe registrar como una cuenta por cobrar por un monto igual a la inversión neta del arrendado y no como propiedad, planta y equipo. 2. El reconocimiento de los ingresos financieros producto del arrendamiento se debe basar en algún patrón que refleje una tasa periódica constante de rendimiento, ya sea sobre la inversión neta del arrendador por recuperar. El método que se emplee se debe aplicar consistentemente para todos los arrendamientos financieros. 3. El fabricante o distribuidor que arrienda bajo la modalidad de arrendamiento financiero debe incluir en los resultados la utilidad o pérdida en la venta según la política que normalmente siga la empresa por sus ventas. Cuando ofrecen tasas de interés artificialmente bajas, la utilidad en la venta se debe limitar a la que se aplicaría en caso de emplear tasas comerciales normales de interés. Los costos directos iniciales se deben cargar a los resultados al inicio del arrendamiento. Prosigamos con arrendamiento operativo. Primero, los activos, propiedad del arrendador, utilizados para darlos en arrendamiento operativo, deben registrarse como propiedad, planta y equipo en los estados financieros del arrendador. Esto sería una diferencia entre el arrendamiento financiero, que no se debe registrar como propiedad, planta y equipo, mientras que en el arrendamiento operativo se debe registrar como tal. Segundo, los ingresos por arrendamiento se reconocen por los métodos de línea recta durante el periodo de arrendamiento, aun cuando los cobros no correspondan a tal método, a menos que alguna otra base sistemática resulte más representativa de los ciclos de proceso o generación de ingresos implícitos en el arrendamiento. Tercero,
La depreciación del activo arrendado se debe efectuar sobre bases consistentes con las políticas normales de depreciación que aplique el arrendador a activos similares. Venta con arrendamiento posterior. El arrendador debe tratar este tipo de arrendamiento en forma similar al arrendamiento financiero. Y por último tenemos los estados financieros del arrendador, que a la fecha de cada balance se debe revelar la inversión bruta en arrendamiento financiero, así como el ingreso financiero no devengando, diferenciando la porción a corto y largo plazo. Se debe revelar la base utilizada para distribuir el ingreso y se debe revelar el monto de los activos fijos dados en arrendamiento operativo, agrupados por tipos principales junto con sus depreciaciones. Para finalizar con el tema del arrendamiento, podemos recordar y afirmar que un arrendamiento financiero es similar a una transacción de compra total que se financia a través de un préstamo a plazo, en el sentido que los pagos se realizan mensualmente. El arrendatario no solo tiene el control operativo sobre el activo, sino también tiene una parte sustancial de los riesgos y beneficios económicos del cambio en la valoración del activo. Sin embargo, se podría decir que es una alternativa viable en cuanto al mundo de los negocios, puesto que las empresas pequeñas o nuevas en el mercado buscan buenas opciones de arrendamiento financiero por el hecho de tener recursos limitados y la desmotivación de no invertir en la adquisición de un nuevo activo. Por lo tanto, es una fuente de financiamiento que se origina por la necesidad que tiene una empresa de adquirir un bien, ya sea para aumentar su capacidad productiva, mejorar el servicio o implementar nuevos proyectos. Ante esta necesidad, la empresa o la entidad financiera, mediante un contrato de arrendamiento financiero, cede el uso del bien a la empresa que lo necesite, a cambio de pagos periódicos y con la opción de que, al finalizar el contrato, éste pueda comprar el bien. Se puede decir, entonces, que el arrendamiento financiero es un contrato de financiamiento en la que intervienen básicamente el arrendador como la entidad que financia la compra del bien y el arrendatario como el ente que usa el bien a cambio del pago. Además, el uso de esta fuente de financiamiento proporciona ventajas financieras y tributarias, por lo que su análisis ayuda a tomar decisiones respecto a qué medio de financiamiento debe optar la empresa.